con el módulo de infecciones meníngeas. Ayer revisamos meningitis bacteriana aguda. Hoy vamos a revisar meningitis viral aguda, meningitis tuberculosa y vamos a revisar encefalitis. Entonces, a diferencia de las meningitis bacterianas que son extremadamente graves, las meningitis virales agudas en términos generales no son tan graves. A tal grado, les comentaba a algunos de ustedes ayer, que en algunos países ni siquiera hospitalizan a los pacientes, ¿verdad? ¿Qué características tienen las meningitis virales? Bueno, la mayoría de las meningitis virales son estacionales, ¿verdad? Es decir, aparecen generalmente en el verano, en el otoño, al igual que las encefalitis virales. Y se presentan aproximadamente unos 75,000 casos cada año en los Estados Unidos. La mayoría, les decía, son estacionales, principalmente verano, el otoño, aunque algunas, como son las producidas por el virus de la inmunodeficiencia humana y las producidas por el herpes simplex tipo 1 y tipo 2, esas son no estacionales, es decir, en cualquier época del año pueden ocurrir. Ah, el, los virus más comunes, prácticamente casi en la totalidad, hasta en el 90% de los casos, son enterovirus. Este cuadro ha cambiado ya. Los enterovirus siguen siendo los más frecuentes. Igualmente, el virus del herpes simple tipo 2 es común, pero hoy en día, por ejemplo, el virus de la varicela zoster es común también, al igual que el virus del Epstein-Barr. Entonces, en términos generales, nos debemos de quedar con la idea de que las meningitis virales agudas, la gran mayoría son enterovirus, específicamente algunas subvariedades de enterovirus. Los virus del herpes simple tipo 2 más que el tipo 1 y el virus de la varicela zoster. El cuadro clínico de una meningitis viral aguda cumple también el síndrome meningio, pero con algunas características que lo hacen un tanto diferente. Clínicamente se puede diferenciar. Por ejemplo, siempre hay fiebre. La fiebre generalmente no es tan alta como en las meningitis bacterianas agudas. La cefalea es muy intensa. Generalmente es en la región frontal o frontoorbitaria. Y una característica importante es que este dolor de cabeza se da cuando el paciente mueve los ojos. La rigidez de cuello es un dato frecuente, pero hay que saberlo buscar. La rigidez de nuca no es tan marcada como en la meningitis bacteriana, de tal forma que hay que saberlo buscar bien porque generalmente ya casi que el paciente pega la barbilla al cuello es cuando realmente se nota la rigidez de cuello. Y en muchos casos de meningitis viral aguda, cuando menos en los primeros días de la enfermedad, están ausentes el signo de Kernig y el signo de Brusinski. La fotofobia es un síntoma común en todas las meningitis. Hay un ataque al estado general, hay anorexia, hay dolor abdominal, hay diarrea y se obedece pues porque generalmente es un proceso, hay una viremia. Los virus andan en todo el organismo, pero centra su atención en el sistema nervioso central. Eh, Al igual que en la meningitis bacteriana, es el estudio del líquido cefalorraquídeo, el patrón característico, el que nos da el diagnóstico. Entonces, aguda, hay un patrón citoquímico característico, también lo hay en la meningitis viral aguda. ¿Qué es lo que pasa aquí? Hay una pleocitosis, es decir, un incremento de células
pero ahora es a predominio de linfocitos. Y aunque es marcado, no es tan marcado. Recuerden que en la meningitis bacteriana agudo puede haber hasta 10,000 células por microlitro y son neutrófilos. En este caso, son linfocitos y cuando mucho llega a 500 linfocitos. Recuerden que el valor normal son hasta 4 o hasta 5 linfocitos por microlitro. Igualmente, las proteínas se elevan, pero es una elevación discreta, no tan marcada como en las meningitis bacterianas agudas. Y la glucosa es normal. La presión del líquido puede ser normal o discretamente elevada. Entonces, vean, este patrón es muy diferente al de una meningitis bacteriana aguda. Si ustedes hacen una resonancia magnética, hacen una tomografía, lo más probable es que no encuentren ningún cambio. Van a haber cambios cuando hay un compromiso ya encefálico, es decir, que el paciente tiene una meningoencefalitis. Entonces, en algunos hospitales donde tratan de optimizar recursos, vamos a decir así, pues se reservan el uso de la resonancia a menos que el paciente tenga algún dato que nos hable de compromiso encefálico, por ejemplo, que el paciente esté muy somnoliento o que el paciente haya tenido un evento convulsivo, ¿verdad? O tenga algún dato de lateralización o focalización neurológica. El estudio de líquido cefalorraquídeo, ese estudio citoquímico es lo que habitualmente nos da el diagnóstico, pero el método de elección es en el mismo líquido cefalorraquídeo hacer lo que se llama la PSR, que prácticamente se ha convertido en el método de estudio de elección de las enfermedades virales. Los cultivos en virus son hasta la fecha, cuando mucho en un 60% se logra tener un cultivo. Entonces, hasta ahorita no es un método que sea de utilidad. Lo que en nuestro medio a ustedes les va a ser muy útil es estudiar el líquido cefalorraquídeo y buscar el citoquímico, las características del citoquímico como lo hemos mencionado. Y si el laboratorio puede hacer la PCR en líquido cefalorraquídeo, es lo ideal, que ya casi todos los laboratorios hacen PCR, pero no en todos los laboratorios tienen el entrenamiento para esto. Cuando encontramos una pleocitosis linfocítica, pero encontramos glucosa baja, debemos de pensar, cuando hay pleocitosis linfocítica, glucosa baja y proteínas elevadas, ese es el patrón característico de la meningitis tuberculosa. Pero cuando encontramos pleocitosis linfocítica con glucosa baja, podemos pensar entonces, además de meningitis tuberculosa, en una meningitis por hongo o por listeria o una meningitis neoplásica. Acuérdense que hay los síndromes paraneoplásicos y que provocan lo que se llama meningitis aséptica. Entonces, precisamente las meningitis asépticas hay una elevación de linfocitos y por alguna razón baja la glucosa. Se considera que la glucosa en términos generales está baja en el líquido cefalorraquídeo. Se cree eso, siempre se ha creído, pero nunca se ha comprobado, y que obedece a que los niveles de glucosa están bajos porque la gran cantidad de bacterias que hay en el líquido cefalorraquídeo están consumiendo cantidades exageradas de glucosa. Por eso es que en las meningitis bacterianas la glucosa baja mucho. Recuerden que la tuberculosis es producida por una bacteria que se llama Mycobacterium tuberculosis, pero se estudia como una meningitis aparte de las bacterianas por
dos motivos principales. Una, que el patrón de líquido cefalorraquídeo no obedece al de las meningitis bacterianas agudas. En las meningitis tuberculosas son los linfocitos los que se elevan y además el cuadro clínico es un cuadro que puede ser subagudo de muchos días, inclusive algunos libros la consideran en el grupo de las meningitis crónicas. Y también el mecanismo es diferente. Cuando el paciente adquiere la tuberculosis pulmonar y las bacterias llegan al sistema nervioso, antes de implantarse en el líquido cefalorraquídeo, primeramente se implantan en el cerebro y forman pequeñas lesiones que pueden llegar a ser grandes también y que se llaman tuberculomas, que luego se rodean de un material gaseoso. Pero cuando alguno de estos tuberculomas está muy próximo al líquido cefalorraquídeo, ya sea en el espacio subaracnoideo o en el sistema ventricular, y ese tuberculoma se rompe, entonces libera la cantidad suficiente de micobacterias para empezar a generar el cuadro de meningitis tuberculosa. Siguiendo con las meningitis virales agudas, todas hay que darles tratamiento, porque en términos generales nunca tenemos el diagnóstico etiológico. Entonces, en primer lugar, hay que dar un tratamiento sintomático, es decir, al paciente hay que quitarle dolor y hay que hidratarlo y hay que quitarle el estrés y el vómito, que son manifestaciones muy frecuentes, las mialgias, las artralgias, la cefalea, la deshidratación. Entonces hay que mantener un equilibrio hídrico, pero a todos hay que darles aciclovir, que hasta ahorita es el principal medicamento antiviral que existe y el que, hasta donde yo sé, mejor difunde al sistema nervioso central, al espacio subaracnoideo. En los adultos, la dosis de aciclovir es de 30 miligramos por kilo, se divide en 3 dosis al día y se da una semana. Hay que dar el tratamiento por vía intravenosa. Y después de una semana, se puede seguir por unos 5 días más, si se considera necesario, aciclovir por vía oral a dosis de 5 veces. En los niños, el aciclovir difunde menos que en los adultos hacia el espacio subaracnoideo. Entonces, la dosis en los niños debe de ser mayor y la dosis es el doble. Entonces, en un niño, la dosis de aciclovir es de 60 miligramos por kilo. Igual se divide en 3 dosis y por el mismo periodo de tiempo. ¿Estamos bien hasta aquí? Sí, doctor. Ok, seguimos entonces. Les decía algunas características de la meningitis tuberculosa. Esta meningitis, pues, es producida por el Mycobacterium tuberculosis, que es el agente etiológico que produce la tuberculosis. Durante algunos años, una enfermedad erradicada en muchas partes del mundo, pero ya desde hace algunos años está teniendo un repunte y un repunte atípico. ¿Por qué el repunte? Pues son varios factores. En primer lugar, hay mucha desnutrición en el mundo. Entonces, la meningitis tuberculosa es común en países que, aunque tienen mucho desarrollo tecnológico, no lo tienen en salud. Me refiero específicamente a la India, o países de América Latina muy pobres. Por un lado, ese es un factor importante. ¿Por qué? Porque la desnutrición es un factor de riesgo muy importante para que
el organismo no tenga las suficientes defensas y desarrolle la tuberculosis. Por otro lado, la gran resistencia que ha habido en los últimos años a la vacunación contra todo tipo de enfermedades, de las cosas malas que se promueven por la red con él. Es que habitualmente nosotros estamos acostumbrados a ver la tuberculosis pulmonar, es decir, la primoinfección siempre es pulmonar y es en el pulmón donde generalmente se desarrolla la tuberculosis y de allí la bacteria a través de la sangre puede migrar o también por contigüidad puede migrar a diferentes partes del cuerpo. Recuerden, por ejemplo, que una de las complicaciones de la tuberculosis pulmonar es el llamado mal de Pot. El mal de Pot no es otra cosa más que la infección que se ha pasado por continuidad de una tuberculosis pulmonar a las vértebras de la región torácica. Entonces, el mal de Pot es una tuberculosis ósea principalmente en la columna torácica, afecta las vértebras de la región torácica. Pero cada vez se ven más casos de tuberculosis atípica, y atípica me refiero a que se desarrolla en otros sistemas que no es el sistema respiratorio. Y un sitio común es precisamente el aparato urogenital. Entonces hay pacientes, hombres y mujeres, que están con infecciones urinarias crónicas, y se les da tratamiento y se hacen estudios y salen negativos y nunca se piensa que, que sea una tuberculosis renal, ¿verdad? Y como es muy difícil cultivar el Mycobacterium tuberculosis, entonces en la enfermedad no se dan tratamientos para ella. Entonces, el agente etiológico es el Mycobacterium tuberculosis. Las manifestaciones clínicas, el paciente tiene una cefalea crónica atípica, hay fiebre pero no intensa y generalmente no diaria. Es como la fiebre de la tuberculosis, lo que llamamos una fiebre terciada, un día sí, un día no. Un dato clave que siempre debemos de investigar es la sudoración nocturna, que es muy común en la tuberculosis. Entonces, si un paciente tiene manifestaciones neurológicas de meningismo y tiene una cefalea no intensa y a veces tiene fiebre, a veces no, y por la noche dice que suda mucho, bueno, eso son datos suficientes clínicos para sospechar una meningitis tuberculosa y hay que tratarlo como tal y estudiarlo como tal. Una de las características que tiene la meningitis tuberculosa es que provoca un exudado purulento demasiado espeso. Entonces, de todas las meningitis bacterianas que existen, la producida por el Mycobacterium tuberculosis es la que más secuelas provoca tanto en cuanto a afectación de nervios craneales y afectación de vasos. Es decir, los infartos cerebrales, la formación de abscesos cerebrales, de infartos cerebrales, de parálisis múltiples de nervios craneales, es mucho más frecuente en la meningitis tuberculosa que en las meningitis bacterianas agudas. El diagnóstico es con las características del líquido, ¿verdad? Que encontramos una presión elevada, hay una pleocitosis linfocítica, las proteínas elevadas y la glucosa baja. Entonces, la única diferencia con una meningitis bacteriana es el tipo de células que se elevan. En este caso son los linfocitos, en el otro caso son los neutrófilos. Y nosotros debemos sospechar esta enfermedad, les decía, cuando el paciente tenga un dolor de cabeza bajo,
vago, perdón, cuando tenga signos de irritación meningia, sobre todo rigidez de cuello, cuando sea una persona que pierde peso, que anda cansado, fatigado, que tenga una fiebre baja, una sudoración nocturna y que encontremos esas características del líquido cefalorraquídeo, debemos sospechar fuertemente esta enfermedad. Entonces, sin demostrar la bacteria, se empieza el tratamiento y desde luego se está buscando el diagnóstico el diagnóstico etiológico tanto en líquido cefalorraquídeo como en exudados faringios, etcétera, etcétera. Entonces, hay que empezar estos 4 medicamentos que estamos viendo aquí. El quinto medicamento, que es la piridoxina, es vitamina B y se da para evitar las complicaciones sobre nervios periféricos que da el uso crónico de la isoniazida. Entonces, los 4 medicamentos son los mismos medicamentos que se usan para el tratamiento de la tuberculosis. La isoniazida a 300 miligramos por día, la rifampicina a 10 miligramos kilo día, la piracinamida 30 miligramos kilo día y el atambutol 15 a 25 miligramos kilo día. La piridoxina, repito, para prevenir complicaciones por el uso crónico de la isoniazida. Después de 2 semanas de tratamiento, se puede suspender el etambutol y la piracinamida, pero la isoniazida y la rifampicina se dan de 6 a 12 meses. La mayoría de las personas prefieren dar un tratamiento por 12 meses, ¿verdad? Dada la resistencia del bacilo de Koch a los medicamentos antituberculosos. ¿Hay dudas hasta aquí? No, doctor. No, no hay duda. Ok, entonces seguimos. Y ahora vamos con la encefalitis viral. Las encefalitis virales sí son cuadros graves, ¿verdad? Que pueden provocar inclusive la muerte del paciente y a muchos pacientes los dejan con secuelas, sobre todo secuelas cognitivas. Cuando hablamos de una encefalitis viral, hablamos de un proceso inflamatorio del cerebro o del cerebelo o del tallo cerebral, pero fundamentalmente el cerebro, secundario a una infección por virus. Recuerden que los virus son neurotrópicos, es decir, entran al sistema nervioso a través de los nervios periféricos. Entonces, es muy común que veamos combinación de encefalitis con compromiso de la meninges, entonces es cuando hablamos de una meningoencefalitis. Pero podemos ver, además de la inflamación del tejido encefálico, inflamación de la médula espinal, y hablamos de una encefalomielitis. Y en casos más extremos, donde hasta las raíces nerviosas se afectan, entonces hablamos de encefalomieloradiculitis. En términos generales, se tratan todas igual. Las mayoría de las encefalitis son esporádicas y el virus del herpes simple tipo 1, los enterovirus y el virus de la varicela zoster son los más frecuentes. Los 3 son agresivos. Y cuando hay encefalitis epidémicas, generalmente son arbovirus con las variantes alfavirus, flavivirus y buniavirus. Puede ser que este cuadro recientemente haya cambiado porque es una característica de las enfermedades virales que por situaciones climatológicas
De repente uno que no era frecuente se vuelve frecuente y cosas por el estilo. El cuadro clínico es un cuadro impresionante, es un cuadro severo, donde el paciente tiene fiebre y desde un principio empieza con confusión mental, con delirio, con trastornos del comportamiento y sobre todo una alteración importante del nivel de conciencia. El paciente puede evolucionar rápidamente de la somnolencia al estado de coma. Son pacientes agitados que a veces tienen un franco brote psicótico y es muy común en las encefalitis que el paciente tenga alguna forma de crisis convulsivas. Es común en ellos también que se desarrollen diabetes insípida o síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética y los signos meningios están frecuentes. Cuando nosotros hacemos una punción lumbar, no nos va a dar un patrón característico. Realmente, en el caso de las encefalitis, el estudio de elección es la resonancia magnética. Desde luego, la enfermedad la sospechamos por medio de clínica. Tenemos que analizar el líquido cefalorraquídeo. Se hace PCR en líquido cefalorraquídeo, sobre todo cuando se sospecha enterovirus, citomegalovirus, virus del Epstein-Barr y el virus de la varicela zoster. Y la resonancia magnética y el electroencefalograma nos dan datos altamente sugestivos. Prácticamente la resonancia magnética, los datos son patognomónicos. El electroencefalograma lo que muestra es un aplanamiento global de las ondas electroencefalográficas con algunos picos o puntas, sobre todo en el lóbulo temporal. Pero la resonancia magnética es el estudio clave, ¿verdad? Sobre todo cuando vemos secuencias FLAIR o secuencias T2, particularmente la región basal del lóbulo frontal, la región mesial de los lóbulos temporales y la región del cíngulo son las más afectadas. Entonces, por ejemplo, vean esta resonancia magnética. Esta resonancia magnética no es caso como en el lado derecho, en esta secuencia que es FLAIR, ven esta zona de hiperintensidad en la parte mesial del lóbulo temporal, en la parte lateral también. La región de la ínsula es muy común también, y ya se empieza a ver una hiperintensidad discreta en la región del cíngulo. Un paciente con síndrome meningio y con esta imagen es altamente sugestivo de encefalitis viral y por frecuencia lo más probable es que sea una encefalitis por el virus del herpes simple, que es un virus muy agresivo. Por lo tanto, estos pacientes están en peligro de muerte, en peligro de complicaciones importantes, en peligro de secuelas, y de manera inmediata hay que empezar el tratamiento con el aciclovir. Obviamente, como eleva mucho la presión intracraneal, entonces hay que monitorear la presión intracraneal, hay que restringir líquidos para el edema cerebral, dar pues un tratamiento sintomático, dar un profilaxis para convulsiones, porque hasta un 40% de los pacientes con encefalitis desarrollan crisis convulsivas, y a los pacientes hay que darles aciclovir a 30 miligramos por kilo, que desde luego es un tratamiento empírico, y en los niños ellos recomiendan el aciclovir a 20 miligramos por kilo en los neonatos, ¿verdad? Quizá por la edad, pero en términos generales el